Tem uma pergunta, não sei se eu não entendi direito aqui, vou tentar. Jogo da memória. Na pesquisa, há confronto de duas escritas de uma mesma criança. Uma dupla escreveu e outra irá revisar ou confrontar escritas de duplas diferentes. O que acontece se uma dupla escreve e a outra revisa ou confrontar duas escritas diferentes da mesma palavra? La verdad que no sé. Y los invito a que prueben. Recién estamos, hace un tiempo, desde el 2007, estamos trabajando con estas situaciones y lo que habría que estudiar es el efecto, ¿sí?, de distintas secuencias de actividades, que creo que van más por el lado de que es una secuencia de actividades, donde el planteo tenga algunas variantes. Entre las variantes, esto del trabajo con duplas me parece muy interesante. Una situación que sí hicimos fue que después de la primera versión de cada niño, ese niño que le tocó canguro se junta con otro similar en términos conceptuales, es decir, hay que buscar más o menos a quién poner con quién, que confronten sus dos primeras versiones, que discutan por qué pusieron lo que pusieron, ¿sí?, y que produzcan una segunda versión pero en conjunto, ¿sí?, viendo qué cosas del que escribió uno y qué cosas del que escribió otro pueden servir para pensar otra ficha. Y acá la consigna, aunque los niños a veces hacen otra cosa, tiene que ser clara. No es elegir la mejor, no es elegir una de las dos, sino estamos validando solo una producción. De las dos hay cosas interesantes para discutir, por eso los ponemos juntos, los elegimos para ponerlos juntos, ¿sí? De las dos hay cosas, cada uno tiene que contarle al otro cuáles conservaría y cuáles transformaría de su producción para escribir una segunda ficha. Entonces ahí tenemos una primera versión individual, una segunda versión en pareja, viendo la primera, y una tercera versión sin ver ninguna de las anteriores, ¿sí?, solos, individuales. Estamos tratando de estudiar un poco qué pasa con eso. Entonces, hay una instancia de duplas en el medio antes de escribir la segunda versión. En este caso sería la tercera versión individual. Y después hay una situación colectiva, o no, ¿sí?, y la última situación sí que es la de confrontación de las versiones personales. Hemos visto cosas interesantes que los chicos van tomando de prestado de los otros y que después en algún sentido pasan a la versión final. Es decir, que el efecto del intercambio con un par, bueno, ya sabemos que resulta productivo. Por lo tanto, lo que nos queda es estudiar un poco más en detalle qué sucede. Pero bueno, la idea de como vos decías, de instancias colectivas, individuales, en parejas, son situaciones que ya organizan nuestra didáctica, ¿sí?, y que nos falta ver un poco de detalles, de ver qué pasa allí. Pero estas diversidades de la conformación de la clase nos da pie como para pensar las alternativas que se les ocurra. No sé si hay una mejor o peor, no lo sé. Otra cosa que hicimos fue trabajar pero eso ya fue más para probar qué saben los niños. No está desarrollado didácticamente, que es el juego de cartas, como el camello. Hicimos un trabajo como el del camello, pero con cartas de singular y plural. En esas cartas lo que vimos era más que nada para explorar ideas infantiles sobre la escritura del plural. Tenía más un valor de investigación psicolingüística por ahora, ¿sí? Pero me parece a mí, los chicos tenían que escribir canguro, viendo las producciones esta vez, no juntas, todas juntas, camello, camellos, 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 ¿sí? Es un juego de cartas para matemática, es un juego que diseñó Claudia Broiman para didáctica de la matemática, el juego de la guerra.
estamos echando mano de los juegos porque nos parece que hay un camino interesante ahí para pensar situaciones, para entrar así como a fondo, ¿sí? Con escrituras muy breves, que son las palabras, y pocas, para poder discutir con los niños sistema. Por supuesto que, como vimos, por eso yo hice esa introducción, estamos trabajando palabras, pero en el contexto de un montón de situaciones donde están escribiendo textos muchos más extensos, ¿sí? Es decir, no es que estamos proponiendo hay que escribir palabras, ¿sí? Sino que es una situación en un contexto de otras extensas, diferentes. Ao fazermos a proposta de produção de novos jogos de memória, entendemos que, ao final, as fichas devem conter a escrita convencional das palavras. Como chegar a ela? Sabemos que com esse trabalho, a curto prazo, não chegarão. As crianças podem jogar com as escritas ainda não convencionais? Los niños pueden jugar con cualquier tipo de fichas, ¿sí? Es decir, ese no es un problema para los niños, tener esas escrituras en las fichas, porque de hecho las fichas se juegan con las imágenes, básicamente. Hay una cuestión de transposición didáctica, ¿sí? Necesaria para que esas fichas no sean iguales a las que se venden, a las convencionales, porque si fueran iguales a las convencionales, compramos y listo, ¿sí? Se pueden revisar y pueden volverse a escribir y está muy bueno que así suceda. Salvo que quiera que esas fichas se inscriban en otro tipo de situación didáctica, que es la copia. Entonces la planteo como una situación de copia, pero ya el propósito didáctico está atravesado por otro tipo de situación de producción, que es la copia. Si nosotros vimos lo que le costó a estos niños, a Rocío, a Juan Martín, a Yanela, agregar algunas letras, sabemos que por más que le dijéramos, no, te faltan un montón, van todas estas, ¿sí? Para que esté correctamente escrito, eso iba a ser una información que iba a producir algún tipo de efecto, por supuesto, como sucedía con las fichas de lector que vimos al principio. Pero la idea es que lo que vimos en el proceso de producción era suficientemente complejo el proceso como para aceptar que esas escrituras eran verdaderamente maravillosas. Un agradecimiento para Cláudia. Gracias.